Tres aprendizajes del mundo startup tecnológico aplicados al sector industrial y la transformación digital. Algunos de ustedes sabrán que durante una época estuve muy involucrado en el mundo de las startups tecnológicas, trabajé en un proyecto que tenía relación siempre con la industria, pero muy relacionado con la parte tecnológica, estuve en una aceleradora, etcétera. Y ahí, pues saqué muchísimas lecciones y algunas de ellas creo que son muy aplicables para los retos que tenemos en el mundo de la transformación digital y en nuestra industria. Ya sabrán que las grandes empresas tecnológicas hacen las cosas de una manera diferente desde hace muchos años. Y aunque nosotros somos industriales y el contexto, las dificultades no es lo mismo, hay ciertos métodos y sistemas que podemos copiar y que nos ayudarán a obtener resultados en menos tiempo, que al final es lo que queremos. En este vídeo vamos a hablar de tres conceptos que van a cambiar radicalmente la manera de hacer proyectos y la cultura de tu organización. El primero, desarrollo Agile; el segundo, el concepto del MVP; y el tercero, el método Lean Startup. Todas están relacionadas entre sí y van de la mano. Entonces, iniciemos con una mirada en el sector industrial tradicional, un pilar fundamental de nuestras economías que abarca desde la extracción minera de los productos, la fabricación, hasta la manufactura para el consumidor final, por lo que tenemos procesos totalmente diferentes, pero que entre ellos tienen muchas similitudes, ¿de acuerdo? Es importante entender que el sector industrial es muy amplio, tenemos diferentes fabricantes, diferentes sectores, pero que, os lo digo por experiencia, que he trabajado con muchos sectores, al final tenemos retos que son relativamente similares y que las mismas estrategias en determinados puntos nos va a funcionar. ¿Ok? Entonces, este sector se ha caracterizado históricamente por sus procesos estandarizados, la producción en masa y un enfoque que prioriza la eficiencia y la maximización de la producción. Sin embargo, esta eficiencia, la mayoría de las veces, y esto estoy seguro que me lo podréis confirmar vosotros, viene acompañada de una rigidez, con sistemas y estructuras que pueden ser lentos para adaptarse a los cambios del mercado o las innovaciones tecnológicas, o incluso sencillamente para realizar pequeños cambios en los aumentos de la fiabilidad de las plantas. Y esto os lo aseguro porque lo sufro diariamente prácticamente cuando queremos hacer mejoras, la cantidad de burocracia y de cambios que nos enfrentamos. Al final un poco lo que vulgarmente conocemos como estos elefantes. Esta empresa es un elefante, ¿no? Bueno, entonces, en la actualidad, en el sector industrial nos enfrentamos a desafíos que la mayoría que están trabajando pues no han conocido anteriormente. Si es porque son nuevos en el sector, que son jóvenes, porque no han tenido una previa experiencia industrial. Y si son gente veterana que lleva muchos años, pues nunca se habían enfrentado a un escenario como el que nos enfrentamos ahora, con entornos VUCA, una presión competitiva global, una escasez de talento híbrido. Aquí quiero explicar lo que para mí es el talento híbrido, que es esas personas que tienen la capacidad de aunar entre el conocimiento tradicional, las habilidades tradicionales de la industria con las nuevas habilidades digitales, ¿ok? Por otro lado, la necesidad de sostenibilidad y, no menos importante, las crecientes expectativas de los clientes. Al final, si nosotros nos vamos al que nosotros somos consumidores, al consumidor al final cada vez somos más exigentes. Exigimos más a las empresas que nos venden cosas, ¿no? Entonces, claro, esa exigencia pues va hacia atrás, es una cadena. Al final, en el sector industrial estamos desde que vendemos a un distribuidor, vendemos a un cliente final, vamos hacia atrás, y esa exigencia que nosotros como consumidores estamos haciendo, pues va hacia atrás. Y entonces, como sector industrial, debemos ser conscientes de que cada vez el mercado es más exigente y nuestros clientes van a ser más exigentes. Al final, esto lo que nos dice que necesitamos una velocidad de adaptación y eficiencia que probablemente por métodos tradicionales nunca vayamos a conseguir. Ahí es donde entra en juego la transformación digital. Yo lo llamo así porque es el término más usado, pero lo podemos llamar construyendo fiabilidad, transformación cultural, repensando las organizaciones, porque la realidad es que no solo se trata de adoptar nuevas tecnologías digitales, sino de repensar procesos, de repensar estrategias. Queremos ser más ágiles, receptivos
y, sobre todo, insisto con esta idea, centrados en el cliente. Y esto al final pasa pues que las personas que estamos dentro, nuestro hábito, nuestros métodos de trabajo, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de comunicar, de cómo trabajamos con la tecnología, vayan cambiando y vayan adaptándose a la nueva realidad que nos enfrentamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasemos a un cambio de paradigma en la gestión y desarrollo de proyectos. Vamos a hablar sobre el Agile Development. Pero, ¿qué significa esto? Ok, lo intento comunicar adecuadamente. Agile Development o desarrollo Agile es un enfoque iterativo y flexible para gestionar proyectos y desarrollar productos. Se basa en valores y principios centrados en la flexibilidad, la colaboración del equipo y la respuesta rápida a los cambios. A diferencia de los métodos tradicionales, Agile divide el trabajo en pequeñas partes manejables, permitiendo ajustes constantes y una entrega continua de valor. Los principios fundamentales de Agile incluyen la priorización de las necesidades del cliente o del usuario, la adaptación a los cambios en lugar de seguir un plan fijo y el fomento de la colaboración transversal entre equipos. Al final se trata de crear un ambiente de trabajo donde la innovación, la responsabilidad y la mejora continua no sean algo que nos sorprende, sino que están realizadas proactivamente por todas las personas que estamos involucradas en estos proyectos. Al final sería un poco también pues, de pasar de un orden jerárquico, donde tienes que hacer todo lo que te dicen, a un mundo de colaboración, donde todos los actores están proactivamente aportando en el proyecto. Pero ¿cómo se aplica esto en el contexto industrial? Es la pregunta. Bueno, pues implementar Agile en la industria significa más que cambiar cómo se manejan los proyectos. Significa cambiar la cultura empresarial para adoptar una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje constante y de adaptación. En vez de pensar cómo voy a cambiar la planta y la empresa, voy a pensar, oye, vamos a cambiar aquella esquinita de allí con esta gente y vamos a intentar palpar qué es lo que hemos desarrollado cuanto antes. Vamos a coger información, vamos a ver cómo funciona, vamos a corregir y vamos a implementar de nuevo rápido. Si nos vamos a lo que sería la práctica, pues podría traducirse por la adopción de sprints, que es como se llama en el término real. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar tableros Kanban para una mejor visibilidad de flujo de trabajo y una aplicación de proyecto en concreto. Al final un poco es intentar iterar lo más rápido posible, aprender e ir mejorando, pero siempre eso, desde un punto de vista de que el cliente o el usuario, si es un usuario interno, pueda palpar, pueda interactuar con los proyectos en el menor tiempo posible. Al final esto resulta en una mayor eficiencia y adaptabilidad, permitiendo a las empresas industriales pues, responder mejor a las demandas del mercado y aprovechar nuevas oportunidades. Pero como siempre digo, la parte técnica y de implementación es la más fácil si hemos entendido los conceptos y como siempre tenemos a las personas adecuadas. Ok, el siguiente concepto es de una filosofía muy emprendedora, ¿ok? El concepto del MVP o, como se conoce en castellano, el producto mínimo viable. Una herramienta que puede ser una salvación como una lección difícil de llevar si no se maneja correctamente. El MVP es la versión más básica de un producto o solución que permite recoger la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo. Vale, esto es importante. Tiene que ser lo suficientemente funcional para obtener información. Es decir, que no nos vale cualquier cosa. Un MVP no es un PowerPoint probablemente, o a lo mejor sí. Pero es decir, tiene que ser lo suficientemente funcional para que nosotros podamos obtener una información que nos permita tomar decisiones para la siguiente fase del proyecto, del producto, del proceso, de lo que sea. El propósito de un MVP no es lanzar un producto final ni una solución apoteósica, sino probar una hipótesis con el menor conjunto de características necesarias para aprender de los usuarios reales. Cuando hablo de producto me refiero a cualquier solución que nos permite testear y obtener información. No hablo de un producto en físico en sí, que podría ser que sí, pero no necesariamente, ¿ok? Básicamente, por ejemplo, en mi mundo de los cierres mecánicos, lo que sería una prueba de toda la vida, ¿no? Es decir, nosotros desarrollamos
un nuevo proyecto para una planta industrial que queremos mejorar la fiabilidad en el sellado, no cambiamos la planta entera, sino que desarrollamos cierta hipótesis, elegimos ciertos equipos, implementamos las soluciones, recogemos los datos. Importante, recoger los datos, no olvidarnos de esto, y entonces vamos decidiendo en función a lo que hemos sacado. El valor del MVP está en su capacidad para testear, aprender y adaptarse. Permite identificar si una idea tiene tracción en el mercado real sin incurrir en los costos y el tiempo que implicaría desarrollar una solución completa. Relacionamos ya con el método Agile, es decir, que estamos diciendo de nuevo, aprender lo antes posible y adaptarnos. ¿Ok? Es decir, lo que queremos decir es, con el menor coste, con los menores recursos, vamos a intentar desarrollar lo máximo posible pensando en que sea funcional, que lo podamos hacer rápido y que podamos obtener información de él, ¿ok? Sinceramente, esta mentalidad es oro puro. Yo lo digo por propia experiencia personal. Y a su vez, un error en una etapa de un MVP a mí me llevó a una quiebra económica. En mi caso, sobreestimé lo que sería mínimo, construirlo más de lo necesario, ignorando la información que me estaba llegando del mercado. Y esto pues no es solo que fue costoso, sino que también pues al final desperdicié recursos y tiempo que si hubiese utilizado mejor, pues quizá me hubiese tenido otro final, porque al final lo que me hizo decir, oye, el gastar recursos aquí hizo que se me agotasen esos recursos y al final no pude continuar con el desarrollo, al final me llevó a cerrar el chiringuito, como yo digo. Así que sea interno, sea externo, es súper importante hacerlo adecuadamente y tener esta filosofía en el concepto del MVP, pero es que te va a servir para todo, tatúatelo en el cerebro. Ok, en el contexto de la transformación digital industrial, utilizar MVPs puede ayudar a validar nuevas tecnologías en una planta o procesos en un pequeño departamento antes de una implementación completa. Yo estoy convencido de que no con esta jerga ya trabajamos así de manera habitual, ¿no? Con muchas cosas. Pero al final un poco es cuestión de, oye, ¿lo podemos llevar a otro nivel? ¿Podemos democratizar o hacer que todo el mundo trabaje de esta manera siempre que sea posible, por supuesto? Entonces, podemos probar, por ejemplo, una solución de IoT si hemos empezado a trabajar con datos en nuestra planta. Podemos probar a trabajar con un mantenimiento predictivo en los equipos críticos. Bueno, depende al final. El objetivo aquí es claro. El MVP es una herramienta poderosa para reducir riesgos y costes, pero solo si se mantiene verdaderamente mínimo y se alinea con las necesidades y retroalimentación de los usuarios. Y aquí volvemos a sacar lo más importante de todo esto, que las personas adecuadas estén involucradas. Ok, tras entender la importancia del MVP, es el momento de profundizar en el enfoque Lean Startup, un marco que revoluciona la forma de abordar proyectos de cualquier sector. Lean Startup es una metodología que se enfoca en aprender rápido y en la entrega continua de valor. Su objetivo es eliminar actividades que no aportan nada al cliente y fomentar la creación de productos o servicios basados en las necesidades reales del mercado o nuestro cliente interno. Fijaros qué importante. Muchas veces desarrollamos proyectos y pensamos en el final del proyecto y somos capaces de imaginarnos lo bien que funcionaría, lo que tendremos en nuestra planta cuando esto funcione y lo soñamos, ¿no? Es decir, hemos plantado una visión, ¿ok? Vale. Y a veces corremos a esa visión. Pues lo que tenemos que hacer es decir, vale, eso es una visión. Ahora llévalo a campo en el mínimo tiempo posible. Olvídate de lo que tú crees que es y testealo lo más rápido con el mercado. Esto está diseñado para el desarrollo de compañías. Pero es que si con este método, con esta metodología, se han desarrollado las compañías más exitosas hoy del mundo, creo que los proyectos que nosotros hagamos de transformación dentro de nuestra industria pueden desarrollarse con este método, como siempre haciendo esas pequeñas variables que tendremos que hacer por nuestra casuística, ¿ok? Al final esto se logra con ciclos iterativos,
construir, medir y aprender. La misma idea. La misma idea y la misma idea. Pero bueno, como veis son tres conceptos que se repiten un poco entre sí, pero que son diferentes y que nosotros, si nosotros queremos vender este método de trabajo a nuestro jefe o a nuestro director, o queremos implementarlo a nuestro equipo, en función de lo que nos interese, pues podemos coger un concepto u otro, ¿ok? Por cierto, hay un libro que se llama así y que si no lo habéis leído, os lo recomiendo, por supuesto. Solo con ese libro ya vais a saber la mayoría, más que la mayoría de las personas que están en el sector, o sea que 100% recomendable, ¿ok? Este enfoque es crucial porque reduce el riesgo de desarrollar productos o servicios que nadie quiere. Lo mismo que yo he comentado antes, es decir, cuando pierdes este enfoque, a lo mejor tu compañía se gasta, no sé, me lo invento, 1 millón de euros en un proyecto que al final acaba en la basura. Y ha sido porque no se han seguido los pasos adecuados. Parecía sobre el papel que iba a ser la releche, pero luego a la hora de llevarlo a la realidad es que no ha funcionado. Aparte, estoy convencido de que habéis gastado dinero en proyectos y soluciones que al final nadie ha usado porque no se han metido a todos los factores integrantes, no se han tenido a todos los usuarios del producto dentro. Vamos. Y si habéis sido los únicos que no le ha pasado esto, ole, chapó, porque ya os digo que a la mayoría de las empresas sí que le ocurre. Entonces, al final lo que buscamos, en vez de grandes lanzamientos basados en suposiciones, Lean Startup promueve pequeños experimentos que puedan validar o refutar hipótesis rápidamente y con menos recursos. Esto es súper importante. Nos quejamos siempre de los recursos, de los recursos y de los recursos. Y es cierto. Yo trabajo en plantas, muchísimas plantas, ya os digo que muchísimas más de las que la mayoría os imaginéis. Trabajo con los departamentos de mantenimiento, trabajo con los departamentos de fiabilidad, que son departamentos que no suelen tener muchos recursos y que a veces tenemos que hacer virguerías para implementar proyectos, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a aprovechar cada céntimo, cada euro de estos. Y las inversiones normalmente tienen que dar su fruto en un tiempo determinado corto, ¿vale? Entonces, este tipo de metodología va a ser capaz de darnos retorno muy rápido, o veremos si no nos dan retorno y las descartaremos, y con estos retornos rápidos nos permitirá solicitar más recursos, ya sea a un cliente, en el caso que sea un cliente, de que sea una empresa que está desarrollando un proyecto, o a nuestro cliente interno, a nuestro jefe o a quien corresponda, ¿ok? Entonces, en el contexto industrial, adoptar Lean puede significar una diferencia abismal entre seguir adelante o quedarse atrás. Puede aplicarse para mejorar procesos, reducir tiempos de inactividad, aumentar la calidad del producto y, lo más importante, para innovar de una manera más efectiva y eficiente. Imaginemos aplicar Lean para optimizar la línea de ensamblaje, implementando sensores que recogen los datos en tiempo real y ajustando los procesos en consecuencia. Esto supongo que la mayoría lo tendrán, pero es un ejemplo, ¿ok? O tal vez probar nuevas soluciones de automatización a pequeña escala antes de una implementación completa. No sé, se me ocurren mil ideas. Adoptar el enfoque Lean Startup no solo es para empresas emergentes tecnológicas, es decir, no es solo para estas empresas de Estados Unidos o las startups que salen que han recibido 5 millones de euros, es decir, es una filosofía de trabajo, podemos hacerla en nuestras empresas, es cultural, y si esas empresas crecen a los ritmos que crecen y funcionan, obviamente siempre digo lo mismo, no con todos los ingredientes, pero empecemos a copiar cosas que están funcionando, ¿ok? Es igualmente aplicable y valioso en el sector industrial. Permite a las empresas no solo sobrevivir, sino prosperar en un mercado en constante cambio, al estar más alineadas con las necesidades reales de sus clientes internos o externos. ¿Ok? Es decir, para mí esto es lo más importante, es decir, que estas necesidades reales que nosotros queramos solventar al trabajar con esta metodología no vengan de una teoría, de un jefe que ha dicho que va a hacer, o de arriba que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, solucionemos los problemas reales de las plantas, solucionemos los problemas reales que nos enfrentamos cada día implementando proyectos a pequeño, aprendamos y iteremos, con pocos recursos podemos hacer grandes cosas, grandes pruebas y demostrar que esto es rentable. ¿Ok? Pero está en nuestra mentalidad, en nuestra forma de trabajar, en nuestros métodos, en las personas que estamos involucradas.
Soy consciente que implementar Agile, MVP o Lean Startup puede ser difícil en nuestro querido sector industrial, pero con una estrategia correcta, con los líderes correctos, los resultados pueden ser muy transformadores. Así que nada, os dejo aquí algunos consejos prácticos para que podáis empezar mañana mismo. Primero, comience pequeño. Elija un proyecto o un área para aplicar estos enfoques y expanda gradualmente a partir de los aprendizajes. Es decir, cógete a los top. Segundo, fomente una cultura de colaboración y aprendizaje continuo en su equipo. Es decir, la transformación comienza con las personas. Tercero, establezca métricas claras para medir el progreso y ajuste según el rumbo que desees tomar. Es decir, mídelo todo desde el primer momento, qué KPIs, qué datos estás sacando y en función de lo que saques ves pivotando y ves haciendo pequeñas variaciones. Y esto, una recomendación, cógete a los top performers. Es decir, intenta que esta gente top, yo sé que siempre los top van muy liados, pero intenta descargarlos de algunas cosas a un equipo colaborativo, pone un líder y esta gente top va a hacer y te va a demostrar de que esto es viable, porque si funciona en todos los sitios va a ser así también en tu compañía. Al final los desafíos comunes que nos vamos a encontrar son la resistencia al cambio, falta de entendimiento de estas metodologías, ahí es donde entra la información, y unas expectativas poco realistas. Es decir, seamos conscientes que si no hemos cambiado en 25 años, no vamos a cambiar en una noche, ¿ok? O sea que para superarlos, pues invierte en información, mentoría, consultoría, comunique claramente los beneficios y objetivos y, como no, celebre los pequeños éxitos para construir confianza y esta adaptación y este momento bonito, ¿ok? La implementación de Agile, MVP y Lean no es un cambio de una noche, pero con un compromiso y con enfoque, los beneficios para su empresa estoy seguro que van a ser sustanciales. Y recuerda, el objetivo no es solo implementar un conjunto de técnicas o tecnología, sino adoptar una forma de pensar y trabajar. Así que nada, yo ya no puedo hacer más. Ahora te toca empezar a considerar cómo estos métodos que están funcionando en las mejores empresas puedes aplicarlo en tu contexto y empezar a trabajar hacia esa transformación digital. Gracias como siempre por tener interés en cambiar nuestra industria. Comente, suscríbase y comparta para que esto siga creciendo. Nos vemos pronto.